Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 81 de Expresar Emociones y como siempre, pues yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Sotomayor. Qué bueno que sigue siendo Miguel Sotomayor. Que Miguel Ángel. No, ahora fui Miguel, siempre digo Miguel Ángel Sotomayor. Ya Entonces te ahora estás sí le cambiando cambié. de identidad. Ya, casi. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que es bastante fuerte emocionalmente, Mike. Vamos a hablar del aborto, más allá del debate. Es decir, no nos vamos a enfocar solamente en el debate sobre la despenalización o no del aborto, ya que nos meteríamos en luchar de ideología versus ideología y pues está complicado, ¿no? Uh-huh. Simplemente vamos a ir un poquito más allá de este debate. No vamos a concluir el por qué sí o por qué no despenalizarlo. Eso ya le corresponderá pues a los políticos o a los que tengan que regular esa parte, sino más bien lo que hay detrás de quien decide no practicarlo, es decir, las emociones, la sociedad, el proceso, los pensamientos. Y aquí, por aborto, bueno, estoy hablando como del aborto inducido, ¿no? De la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, lo que sí es un hecho es de que sabemos por estadísticas, por cifras, que el aborto se realiza de forma ilegal cotidianamente en nuestro país y en otros países. Entonces, queramos o no, esto pues ya se lleva a cabo, es una realidad. Entonces, pues vamos a platicar de este tema interesante y fuerte a la vez. ¿Qué te parece? Bueno, pues no sé si sé mucho al respecto, pero bueno, yo me dejo llevar aquí. Pero alguna opinión lo que más pueda, de exacto, tener. y la que pueda contribuir, pues bueno, adelante. Muy bien, Diana, pues estamos listos para comenzar. ¿Y por dónde te gustaría empezar a tratar este delicado tema? Bueno, como te comentaba Mike, vamos a platicar del aborto en el aspecto del aborto inducido o interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, que pues la mujer decide terminar con este embarazo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues ya sabemos que hay este debate de la despenalización o no, etcétera, etcétera, pero la verdad es que actualmente en el mundo la legalización del aborto pues es muy diversa. Desde países donde ya hay libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos, incluso que son gratuitos, hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y para quienes practiquen este aborto inducido. Entonces, todavía es un proceso que está totalmente, sujeto a las leyes vigentes en cada país, en el que están como los dos escenarios completamente opuestos, en el que un escenario se define como un derecho de la mujer y en el que el otro escenario es un delito que es penalizado con años de prisión, ¿no? Oye, Diana, me estoy acordando de un caso que hubo aquí en el estado de Querétaro. No sé si tú estás familiarizado con él, de una chica que trabajaba en una tienda departamental en una ciudad aquí cercana, San Juan del Río, si no me equivoco. Y pues bueno, la versión que daban es que ella no sabía que estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo en el baño, se sintió mal y que, bueno, al parecer la versión dice que la versión de ella, ¿no? De esta chica o de su defensa, que no le permitieron el acceso a los servicios de emergencia. Y entonces, bueno, tuvo este aborto espontáneo y sin embargo fue detenida y estuvo en prisión me parece que un par de años o algo así. Entonces incluso, bueno, había ahí algunos movimientos, personas buscando que se hiciera justicia en ese caso, porque bueno, la versión era esa, que fue un aborto espontáneo, pero fue condenada como si hubiera sido un aborto provocado. Provocado, ¿no? Porque pues aquí en México está... Sí. Bueno, en algunas ciudades todavía está penado y en otras no. Y es que justamente hay como estas dos ideologías. Y por eso te dije, no vamos a debatir de las ideologías, ni cuál es correcta, ni cuál no, porque no vamos a llegar a nada.
cada quien tiene su ideología. Pero precisamente las dos ideologías que hay al respecto del aborto, una es que el aborto implica matar a un ser humano indefenso, similar como a matar a un ser humano o como a un bebé, o sea, calificado como un homicidio. Ajá, ¿no? ok, esa es una ideología. Esa es una ideología, es un homicidio. Estás matando a una persona, a un ser humano indefenso, que no tiene como, pues sí, indefenso, no tiene cómo defenderse, Claro. evidentemente. Y sería similar como matar a un bebé, a una persona, a un niño. Entonces, una es la ideología que es un homicidio, ¿no? Y la segunda ideología es justamente que esto no es un homicidio, o sea, basándose en la idea o en la concepción de que el embrión en sus primeras etapas no es una persona, por lo tanto no tiene los mismos derechos y más bien aquí son los derechos de la mujer embarazada los que prevalecen. Derecho a la salud, a su integridad física, a su cuerpo, a su privacidad, a planear su futuro libremente, etcétera, etcétera. Entonces, son estas dos ideologías las que prácticamente hacen como todo el debate, ¿no? Ok. Pero quiero platicar el aborto como desde varios aspectos, desde el aspecto científico, desde el aspecto legal, desde el aspecto pues también ético y moral y desde el aspecto de la espiritualidad. Y después nos metemos a todas las emociones, ¿no? O sea, para tener como bien el contexto de este concepto que pues cada vez se escucha más, todas las protestas, todas las marchas que se han hecho pues a favor de la despenalización en diferentes países. Entonces, bueno. Ajá, y que también ha habido su contraparte, Sí, ¿no? claro. De estas dos, ¿tú le llamarías ideología o posturas con respecto a...? Pues es una postura basada en una ideología, ¿no? Ok, bueno. Pienso, yo opino, Puede ser. no sé, tú qué, no sé, podemos debatir ahorita. Sí, las palabras que elegiste son las... Son las adecuadas, es una postura o una Ok. ideología, pero Bueno. sí. Entonces, el aborto desde el aspecto científico. Aquí muchas veces la ciencia suele utilizarse por quienes se oponen a la despenalización del aborto, ya que la ciencia ha determinado que la vida humana comienza con la concepción. O sea, en el momento en el que se produce la fertilización del óvulo por el espermatozoide, ahí ya queda constituido un nuevo ser humano y esta referencia se utiliza, como te digo, para definir que aquí ya hay un ser humano, entonces destruir el embrión sería destruir a un ser humano ya conformado, lo que daría un homicidio, ¿no? Entonces, pero encontré un dato muy interesante de Ángela Nieto. Ella es investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante y presidenta de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo. Me parece muy interesante lo que ella dice porque es un poquito, pues no sé si contradictorio, pero bueno, dice así. El momento en que puede considerarse humano un ser no puede establecerse mediante criterios científicos. Dice, el conocimiento científico puede clarificar características funcionales determinadas, pero no puede afirmar o negar si esas características confieren al embrión la condición de ser humano. O sea, la ciencia no lo define como ser humano. Dice, tal como se aplica a los individuos desarrollados por la especie humana. Dice, o sea que la ciencia no lo define como ser humano, que esto, la definición ya de ser humano, entra dentro del ámbito de las creencias personales, de las ideológicas o de las religiosas. Entonces, bueno, según entiendo, no lo define como un ser humano ni lo define como que no lo es, ¿no? O sea, es más bien... Solo da las características que tiene. O sea, no entra en esa definición. No le, pues como decir, no le corresponde o no se mete en ese terreno. Ajá, solamente define, es un embrión con tantas células, con ciertas características, con o sin sistema nervioso, y ya da las características del embrión, digamos, biológicas, ¿no? Okay, sin meterse en el aspecto de persona, de personalidad, del ser, ¿no? Okay. Entonces, bueno, aquí están incluso estas dos posturas dentro del mismo aspecto científico, ¿no? Y aquí yo, cuando estaba investigando y estaba leyendo esto, decía, ok, tomando la primera postura del aspecto científico, donde decía que a partir del momento de la fertilización del óvulo por el espermatozoide ya hay un ser humano, hay técnicas de reproducción asistidas donde justamente sacan un embrión, no uno, 5 embriones y espermatozoides y los fertilizan para después implantarlo en el útero de la madre. Cuando
uno ya logra pues implantarse correctamente en el útero de la madre, los otros se desechan o se congelan. Ujú. Entonces, ahí esos óvulos o esos embriones que ya fueron fecundados y que están como a la espera de ser utilizados, pues Sería tampoco otra también salió un aborto. Claro. O sea, y ahí no son considerados homicidios. Ujú. Entonces es como, a ver, sí o no es una persona cuando ya está fecundado el óvulo por el espermatozoide, porque en estos casos de técnicas de reproducción asistidas, esos embriones o se quedan congelados o se desechan, o bueno, cada empresa de estas tendrá su protocolo a seguir. Fíjate que esto es interesante porque cuando escuchamos el debate, o sea, no me voy a meter en el debate, ni me voy a meter a debatir, pero cuando escuchamos el debate del aborto a favor o en contra, se oyen argumentos, pues a veces muy como apasionados, o discursos muy apasionados, llenos de pues una carga emocional alta. O sea, creo que es un tema que genera o que trae una carga emocional muy grande. Y hay una frase de Blair Singer que dice: cuando la emoción sube, la inteligencia baja, ¿no? Entonces, cuando se entra en debates de este tipo, que puede ser el aborto, pueden ser otro tipo de debates, pero que igual de controvertidos, aquí como que apela mucho al aspecto emocional, a qué emociones me detona este tema, y muchas veces los argumentos que hay detrás de una postura o de otra no necesariamente tienen un análisis o consideran puntos como, vamos a decirlo así, como con la cabeza fría, ¿no? Como datos duros. O sea, esto que me estás diciendo, por ejemplo, de que la fertilización, bueno, en in vitro, la en estos, asistida. exacto, pues termina también con la interrupción de un óvulo que ha sido fecundado, ¿no? De un embrión, De un embrión. prácticamente. Entonces, pero ese no es el argumentos que yo haya escuchado como en estos debates, sobre todo hablando de los debates de la gente, a lo mejor no la gente de la comunidad científica o gente más estudiada, sino, vamos a decir, la gente de a pie, la gente que comenta en redes sociales, ¿no? Y así como eso, pues, con el aborto y con muchas otras cosas. Entonces, es algo que es muy emocional, ¿no? Detona muchas emociones este tema. Y es que yo creo que la decisión o la resolución del debate no se va a basar únicamente en los datos científicos o hechos fácticos, sino justamente también hay mucha emocionalidad detrás de eso. Y lo platicábamos también en el episodio número 29 de emociones y tomar decisiones. Ujú. Finalmente, las decisiones que tomemos tienen mucha carga emocional. O sea, Claro, podemos exacto, tener sí. toda la documentación científica y aquí de biológica, etcétera, etcétera, pero nuestras emociones, nuestras creencias nos van a poder incluso llevar por otro camino que a lo mejor el que la ciencia dice. Claro, ¿no? o incluso tomando una decisión, a lo mejor puedes decir, bueno, pues esta es la mejor decisión. Una vez habiendo tomado la decisión, no necesariamente va a ser fácil quedarse o vivir con esa decisión que se tomó. Claro, ¿no? totalmente. Puede ser. Aunque sea la decisión lógica, razonada, científicamente Claro. comprobada, las emociones van a seguir ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde el aspecto científico, esto fue lo que encontré. Y también se me hizo muy curioso esto que te decía que de la ciencia, lo que decía Ángela Nieto, que la ciencia no podía afirmar o negar si esas características le daban al embrión la condición de ser humano. Dije, bueno, entonces, ¿qué le da al embrión la condición de ser humano? ¿Quién dice si es una persona o no es una persona? Si la ciencia, en este caso, dice que no lo afirma. Entonces, me fui al aspecto del legal, un poquito a investigar sobre el aspecto del legal, y dice que justamente la ciencia solo nos da la información fáctica, es decir, los hechos, la biología, que tiene tantas semanas, tiene tantos centímetros, si tiene sistema nervioso, si no tiene sistema nervioso. Dice, pero el concepto de persona, es decir, de un ser que es poseedor de derechos, entre ellos pues el derecho a la vida, es un concepto normativo, moral o jurídico, no un concepto fáctico. Y dije, o sea, la ley, las normas es lo que da la interpretación o la definición de si es un ser poseedor de derechos o no lo es. Ajá. Como lo sería a lo mejor un enfermo, no sé, alguien que ya
requiriera como la eutanasia o cosas Otro tema muy tema controversial, sí. o alguien que estuviera a lo mejor recluido en un hospital psiquiátrico con esquizofrenia. O sea, a lo mejor podrían establecer qué clase de derechos sí tienen o no tienen, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí también, desde el aspecto legal, se define quién es un ser poseedor de derechos. Porque justamente dice que por más que hurguemos como en el embrión o en el feto o incluso en un ser humano adulto, dice, no vamos a encontrar un hecho biológico que lo convierta en una persona moral. O sea, no hay un hecho biológico que diga es una persona, sino este concepto de persona Uh-huh. es un concepto moral y legal. Entonces Uh-huh. dije, eso está bastante interesante, ¿no? A mí se me hizo... Claro, porque, o sea, imagínate cuántos aspectos o desde cuántas dimensiones se puede abordar, ¿no? O sea, el concepto de si es humano o no, qué dice la ciencia o qué dice la biología, qué dice el aspecto legal, qué dice el aspecto ético, moral, etcétera. Entonces, me parece que es muy difícil generar una respuesta para decir esta es la respuesta correcta o esta es la verdad sobre este asunto, ¿no? Y entonces tomar una decisión con respecto a eso de si está bien o mal y inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Porque creo que hay muchos aspectos a considerar y me parece que esto le confiere un alto nivel de subjetividad. Sí, totalmente, dependiendo de todo esto que tú mencionas. Y algo que también recuerdo que estaba revisando es que decía que justamente la ciencia no encuentra otro periodo como tan marcado como en el momento de la concepción para decir, pues de aquí empieza a formarse un ser humano. Pero después de la concepción, dice, no hay un periodo, no hay un momento como diferenciador, simplemente ya sigue un proceso, es un proceso continuo donde este embrión va formando un ser humano, pero el único momento que la ciencia lo marca como momento diferenciador es el momento de la concepción. Exacto. Y además el otro, pues hay un límite por ahí, bueno, al menos en México, en los lugares donde está permitido, bueno, no, la verdad es que no estoy muy familiarizado, pero hay cierto número de semanas en donde se puede interrumpir, ¿no? Uh-huh. Me parece, o al menos en algunos lugares. O incluso lo que se busca es que hasta cierto número de semanas se pueda realizar esta interrupción del embarazo sin que sea delito. O sea, es parte de lo que buscan despenalizar, ¿no? Entonces, esa línea de ese número de semanas, ¿qué pasa si es un día antes o un día después? ¿Qué diferencia hace en la concepción? Bueno, no la concepción porque podría ser confuso con el... Pero bueno, en la definición del término de ser humano. Ajá, ¿no? Un día antes no es un ser humano, pero un día después ya es un ser humano. Exactamente, o sea legal. ¿qué hay ahí? Exacto, o sea, lo que marcaría ahí la ley sería pues hasta este número de semanas, pero biológicamente o moralmente o éticamente, ¿cuál es la diferencia que hace ese día? ¿No? Ese, vamos a decir, ese límite de la fecha cuando sí está permitido, cuando no. Exacto. Entonces, por eso te digo, sigue siendo un debate y no lo vamos a solucionar aquí. Entonces, bueno, en este aspecto legal, justamente dice que el hecho de ser una persona moral es un atributo normativo que les otorgamos a los seres que poseen ciertas propiedades. Es decir, la ley toma esas propiedades que la ciencia brinda, la ciencia ya te dijo que tiene sistema endocrino, que tiene corazón, que tiene pulmones, que tiene piernas, te da las características, las propiedades de este ser, y entonces ya la ley toma todo ese grupo de propiedades y entonces le atribuye a ese individuo la categoría de persona, ¿no? Entonces, también ahí esa parte me pareció bastante interesante. Pues sí, es que es un tema complejo, ¿no? Un tema complejo que tiene, como decíamos, muchos aristas y sobre todo, pues un tema con una carga emocional alta, porque ves a los que se enojan porque se molestan, porque hay personas que defienden el aborto o el derecho al aborto y lo defienden apasionadamente, la vida, ¿no? O atacan apasionadamente ese punto de vista y su contraparte, que hay quien dicen soy pro vida y la vida de un ser humano, y entonces vienen también una respuesta emocional, una respuesta pues muy pues a lo mejor con mucho ruido, ¿no? Con un volumen muy alto, la respuesta en donde se dice
donde se contradice o se reta más bien esa creencia. Claro, Bueno, o si no, luego también, pues es un tema que da como para mucho, no sé si llamarlo amarillismo, o sea, como mucho alarmismo. No sé si te han tocado ver como fotos así como, así, dino al aborto y salen niños, bebés muy grandes, o sea, Ajá. casi de 7 meses, o Sí, sea, sí, sí. que tampoco es ese como... O sea, sí, como dices, si el aborto se puede hacer en las primeras semanas, evidentemente pues el bebé no está de ese tamaño, pero Claro. también es como crear pues sentimientos de culpa Como que haya algo de manipulación Ajá. para que la veas que es opinión, para horrible, influir que es en esa horrible opinión. eso que estás pensando de abortar porque mira al bebé pues Un bebé completamente tasajeado, formado, sí, ¿no? O un sea, bebé completamente. Entonces, sí, también obviamente la desinformación pues lleva incluso como a esta parte de alarmismo pues de fanatismo, no sí, sé. sí, sí, yo creo que en todos los temas controvertidos, mencionamos la eutanasia como ejemplo hace rato, pues también, ¿no? Hay quienes a favor, en contra y lo defienden apasionadamente, ¿no? Muy bien, Pero Mike. ¿Te parece que vayamos a un corte y regresamos para seguir hablando del aborto más allá del debate? me parece. Regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabata y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Bueno, Mike, pues vamos a seguir hablando de este tema y vamos a ver ahora el aborto desde el aspecto ético y moral. ¿Okay? Como lo mencionabas hace ratito, algunas posiciones afirman que al menos durante las primeras etapas del embarazo, las primeras semanas, en la que todavía no tiene pues el embrión o el feto ninguna posibilidad de vida mental, es decir, no tiene conciencia, no tiene pensamientos, no tiene sensaciones, no tiene percepciones. Aquí se dice que es éticamente seguro sostener que todavía no hay una persona humana y que entonces son los derechos de la mujer los que deben de prevalecer. Esto lo dice Eduardo Rivera en su artículo del aborto, la ciencia y el consenso posible, justo en las primeras semanas. Ajá. Aquí éticamente pues se considera que todavía no sería un ser humano, pero y que más bien los derechos de la mujer son los que tienen que prevalecer, ¿no? Entonces ahí el argumento detrás de es la conciencia, el desarrollo de la conciencia, El pensamientos. desarrollo de la conciencia. Ujú. Okay. Interesante. Y otra cosa que también es un dilema ético en este aspecto es, por ejemplo, que no creemos o no se cree, o más bien se toma el ejemplo de no estoy a favor del aborto, excepto en los casos que sea por violación. O sea, Ajá. no creemos que un aborto en caso de violación o riesgo para la vida de la mujer embarazada sea equivalente a un homicidio. O sea, en todos los demás casos sí es un homicidio y no estoy de acuerdo con el aborto a menos que haya sido caso de violación. Entonces, Claro, sí. ¿cuál es realmente como la creencia o la ideología que la persona está teniendo? O sea, o si estás a favor del aborto o no estás a favor del aborto, o crees que es un homicidio o no crees que no es un homicidio, o solo es un homicidio cuando no fue por violación. Cuando no es violación, ajá. Y si es no, o al revés, no es homicidio cuando es violación y si es homicidio cuando es en otra situación. Entonces, ahí hay en juego muchas más cosas, o sea, no hay una postura totalmente definida. claro. Es dependiendo de la situación, Es como lo voy a... estoy a favor o Ajá. estoy en contra, ¿no? Sí. Pero entonces ahí tendremos que revisar caso por caso, por caso, por caso para ver, no, en el tuyo sí estoy de acuerdo. No, en el tuyo no estoy de acuerdo. No, a ti sí. No, a ti no. A ti sí, así. No, nunca acabamos. Y además, ¿quién es el que tiene esa autoridad moral o ese criterio para decir tú sí, tú no, cuándo sí, cuándo no? O sea,
parte de esta complejidad de este tema, ¿no? Porque también hay esos argumentos que por un lado dicen, es vida, ¿no? Finalmente ya se está formando y es vida y tiene derecho a nacer, la oportunidad de la vida y todo eso. Y luego hay un argumento que dice, bueno, pero ¿qué pasa con los niños que vienen a estas familias disfuncionales o hijos de madres adolescentes o que van a crecer con carencias o con posibilidades muy limitadas o con un alto grado de riesgo de violencia o de enfermedades o de desnutrición, todo esto? Entonces dicen, tú defiendes la vida, pero ¿qué haces por esos que ya nacieron y que no tienen esas oportunidades? ¿Los vas a adoptar tú? O sea, eso es algo que he escuchado mucho, que tú vas a adoptar esos, ¿no? ¿O cuántos niños has adoptado como para que digas que defiendes la vida? Entonces es como ese otro argumento que encontré. Entonces también ese defender la vida, ¿hasta dónde dibujamos la línea de que defiendo la vida? Cuando todavía no ha nacido, cuando no ha salido del vientre, o más allá, cuando ya salió. Entonces como que de ambos lados es difícil tener una definición clara, ¿no? Totalmente. O el hecho de decir, no, pues déjalo que nazca y dalo en adopción. Yo creo que también ese es otro proceso, o sea, otro proceso emocional muy fuerte de saber, pues como mujer que tienes un hijo y que quién sabe en dónde está o cómo está. O sea, también las personas que dan a sus hijos en adopción es otro tema y otra parte emocional muy, 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 muy fuerte. Entonces, no, yo sigo pensando que no somos nadie para juzgar las decisiones de otra persona, sobre todo en ese tema de los hijos. Claro, o sea, sí. Definitivamente cada quien tiene su contexto y su historia, ¿no? Entonces, bueno, desde este aspecto ético y moral ya vimos que hay de repente como esta doble moral de, bueno, sí, no estoy a favor del aborto, excepto cuando es violación. Y a veces sí y a veces no. Entonces, también nuestras posturas no están tan claras porque dependemos del contexto y, como dices, totalmente subjetivo de mis ideas, de mis valores, de mi conocimiento, de mi educación, de mi economía, Claro. de mi familia, de mis propias, o sea, desde las propias emociones. Exactamente. Y ojalá que la gente que esté escuchando este episodio nos compartan sus comentarios en alguna de las plataformas donde estamos, que ahí escriban comentarios o nos escriban para pues hacernos saber cuál es pues, cómo lo ven ellos, ¿no? Cómo lo ven, incluso si han tenido alguna experiencia sobre esto, cuál es su opinión, cómo lo ven, ¿no? También conocer puntos de vista diferentes. Totalmente. Y ahora hablando del aborto, como desde esta parte de la espiritualidad que me he metido últimamente, después de mucho darme contra pared. Últimamente, en los últimos varios años. Varios años, pues sí, bueno, es que de los 36 que tengo, pues son los menos los que he empezado ahí. Pero dice que justamente tú escoges las vivencias que quieres experimentar antes de venir a este plano. Es decir, si yo decido abortar es porque yo vine a este planeta, a esta vida, a experimentar eso. ¿Por qué? Pues por todos los aprendizajes que eso va a traer consigo, ¿no? Incluso que las almas que no nacen, que ya vienen con ese propósito, que esa es su misión, saben que no van a nacer. Dentro de muchos aspectos metafísicos o de diferentes corrientes se dice que el bebé escoge quiénes van a ser sus papás, sí, ¿no? Y entonces ya saben los que no van a nacer. Entonces también es parte como de su misión de vida y son experiencias, este tipo de experiencias, como te digo, son para aprender, incluso a lo mejor un poquito lo que se conoce como el karma y el dharma, y aprender a perdonarte a ti mismo. Entonces ahí dice, bueno, nada es un error, nada es para que mantengas la culpa durante años, sino es una experiencia que tú veniste a vivir, que tú veniste a experimentar justamente para aprender de ella y trascenderla. Entonces te dan como esa posibilidad de redención de este tema, ¿no? Pero bueno, como te lo mencioné al principio, pues no vamos a definir si lo despenalizan o no. Ni estamos diciendo cuál es la postura correcta cuál ni es la nada, postura, ¿no? ni siquiera nuestra postura, porque a Ni veces... siquiera nuestra, sí. Porque es que ni siquiera a veces yo digo, bueno, ¿qué postura tengo? O sea, sí,
pero no, pero sé que no es bueno, pero no lo voy a obligar. O sea, Fíjate que, ajá, exacto. O sea, yo, por ejemplo, cuando vemos este debate, ¿no? Ahí afuera, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la sociedad en general, sobre el aborto, yo antes tenía una postura que no la voy a compartir, al menos no en este episodio. En algún momento la y ya te iba a Yo sí- preguntar, ¿cuál? Yo sí tenía una postura, pero hoy también digo, bueno, ese debate que va afuera también lo tengo yo adentro. Entonces Claro. yo no puedo decir estoy a favor o estoy en contra, porque hay cosas que me hacen sentido de un lado, de ciertos argumentos, pero hay otros que también por otro lado pues me hacen sentido. O sea, pienso en los derechos pues, de un ser vivo que tengo la oportunidad de vivir, pensando, por ejemplo, en momentos de mi vida que han sido... Desde luego que ha habido momentos difíciles y he compartido algunos de ellos, pero también ha habido momentos maravillosos. Entonces yo pienso, la vida es increíble y es maravillosa para muchas personas. A lo mejor no todos la experimentan así, pero bueno, siempre habrá algún momento, ¿no? de felicidad. Entonces, pues es una oportunidad que no va a tener ese ser. Pero por otro lado también, y la mujer, la mamá, ¿no? A lo que va a tener que enfrentarse si no tiene las condiciones, si trae precisamente a un niño a unas condiciones pues en donde no se va a poder desarrollar, va a sufrir, etcétera, o si este tema, ¿no? De si hubo violación o no. O sea, ese debate también existe en mi cabeza, entonces no tengo una postura en donde culpe a uno o culpe al otro, o donde dé la razón a uno o dé la razón a otro. Depende desde qué aspecto lo esté pensando, lo esté analizando, para que me identifique más con una forma de pensar o con la otra. Eso es lo que me pasa a mí. Y fíjate que yo sí anteriormente sí tenía una postura como muy clara y era estar, pues estaba como en contra, más bien, no sé si era en contra, pero más bien como que enjuiciaba a las personas, a las mujeres que lo llevaban a cabo. ¿Por qué? Pues porque yo me embaracé a los 15 años, tuve a mi hija a los 16 y entonces yo decía, ¿por qué si yo pude tenerla, por qué ella no va a poder? Uh-huh. O sea, y te digo, más que estar en contra, era como juzgar a las mujeres que practicaban el aborto, porque yo decía, bueno, yo pude, claro que se puede, o sea, no tienes que matar a un ser humano, porque pues aquí estoy yo de prueba viviente de que se pueden hacer las cosas. Pero claro, la verdad es que yo tuve muchísimos apoyos por parte de mi familia, de mi entorno. Entonces, pues yo sé que Tu realidad sí, fue esa, ¿no? Y que no es la de todos. exactamente. Todas, pues. Pero muchos años yo sí juzgué a las mujeres que llevaban a cabo un aborto porque yo no lo había hecho. Fíjate, bueno, está bien, compartiré mi postura. Yo también juzgaba, ¿no? Y ni siquiera... Logramos sacarle la postura. y ni siquiera soy mujer, ni siquiera voy a pasar jamás por lo que es tener un hijo, desde parir un hijo, pues, ¿no? Llevarlo así, pues, como lo lleva la mujer. Entonces, también eso me he puesto a pensar y yo hay un conocimiento que yo jamás voy a tener, ¿no? Entonces, pues, ¿desde dónde estoy juzgando o con qué autoridad puedo juzgar algo que tiene que ver con un proceso que no entiendo porque jamás voy a experimentar, Claro. porque soy hombre, Uh-huh. ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas ahí, Sí, ¿no? involucradas. Y sobre todo Involucradas, creo sí. que la gran parte de estos temas involucrados tiene que ver con la sociedad, ¿no? O sea, sí tiene que ver con mis creencias, con todo, pero también con la sociedad porque, pues, es un tema tabú, Mike. O sea, yo pienso que es un tema tabú como el Demasiado. suicidio, ¿no? O sea, las mujeres que deciden abortar o que están pensando en hacerlo, pues no es como que van a llegar al cafecito y, a ver, fíjate, ¿qué opinas tú? Fíjate como que tengo ganas de abortar. Sí, claro, no, ¿No? es... O sí, yo aborté la semana pasada, y bien, o sea, me atendieron súper bien en la clínica Ujú. y te lo recomiendo. Sí, no, así como me puede sacar la muela del juicio o algo Ajá, así, o sea, es ¿no? un tema tabú que pues muchas veces la mujer sola lleva a cabo ese proceso y es un proceso racional, es un proceso psicológico, es un proceso emocional que lleva a cabo la mujer. Y aquí otro de los temas es, bueno, mi pregunta es, si es solo un problema de la mujer, o sea, llevar a cabo esta decisión termina siendo solo un problema de la mujer. No sé si es pregunta o es aclaración o es declaración. Bueno, creo que esa es una pregunta muy interesante porque desde mi punto de vista, a quien se le termina
dejando esa carga Sí, es a la mujer. totalmente. O sea, porque es la que decidió o no decidió, la que puede o no, la que sí puedes, es tu derecho, ¿no? Porque es tu cuerpo, o la de, pues no es tu derecho porque no es la vida de otro ser, pero quien lo lleva o quien lo va a perder va a ser la mujer. Exacto. Y aquí en el debate, pues bueno, entran las opiniones, como te decía, yo pues tenía mis juicios ahí, las opiniones de los hombres. Y más bien, ¿cuál sería nuestro rol? O sea, creo que esa es una pregunta importante para la cual yo no tengo una respuesta, pero ¿cuál sería nuestro rol como hombres, tanto desde el punto de vista de, por ejemplo, la pareja, ¿no? O el padre del niño o de la niña, pero también como en general, como miembros de la sociedad, desde qué postura lo vemos, cuál sería nuestro rol, puede ser nuestra contribución, pues para, pues no sé, para que sea cual sea el camino, pues se puede estar en bienestar. O sea, las mujeres, o sea, por ejemplo, esto de condenar a las mujeres o darles apoyo, todo eso, pues creo que los hombres también podemos jugar ahí un rol, o tenemos a lo mejor alguna responsabilidad hay que jugar. ¿Cuál y hasta dónde? Y hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, es como, no lo sé. Porque la verdad es que el fulanito, el hombre, o sea, se pierde de repente, es como si se esfumara de la ecuación, ¿no? Cuando para darse esa ecuación, pues tuvieron que haber dos, claro, un hombre y una mujer. Exacto. Sí, y de repente llega a este punto donde se está decidiendo si se aborta o no se aborta y ¡puf! Ya no hay dos, ya nada más hay una. O en ese juicio que se hace... Digo, no pues, estoy generalizando, a lo mejor hay hombres que claro, sí se claro, ¿no? involucran, no, pero... Pero en ese juicio, en ese condena, o es si puede, si debe o no la mujer, pues es como que ese discurso hacia lo que la mujer debe o no debe hacer, si está haciendo bien o está haciendo Sí. mal, pero al hombre pues no se le juzga. La enjuiciada va a ser ella. Exacto, la enjuiciada va a ser ella. O sea, si aborta, pues o va a ser homicida y tiene que cargar esa culpa con el resto de su vida, o si no aborta, pues es mamá luchona y debe de llevar esa responsabilidad por años. Sí, que también pues esa es una realidad, que muchas mujeres no terminan recibiendo el apoyo de la contraparte que ayudó a generar la situación, ¿no? El papá del... Quien llevó a cabo la fecundación. Exactamente. Y pues terminan pues enfrentándose pues ellas a la tarea de criar, ¿no? Al hijo, a la hija. Entonces, bueno, esto es también una realidad. O sea, es que como hombres existe esa opción, que no digo que sea válida ni nada, pero un hombre se puede retirar, ¿ok? Malamente, pero se puede retirar. Pero una mujer no se puede retirar así, porque pues si se retira, pues se retira con todo sí. y el bebé, ¿no? Entonces, finalmente, pues ese es un tema que hay que considerar. ¿Qué implica para la mujer? Que el hombre la tiene muy fácil desde ese punto de vista y que no va a ser juzgado, pero la mujer sí, aparte de que lo tiene difícil, va a ser juzgada si está bien y si está mal. Entonces, es un tema... Y, por ejemplo, en los países que todavía no está despenalizado, es decir, que todavía hay un castigo a las mujeres que llevan a cabo esto, pues el castigo es nada más para ella. O sea, la que termina en la cárcel es ella y el fulanito. Pues claro. Libre como el viento. Entonces ahí tampoco hay justicia. O sea, si se está llevando a cabo este tipo de penalizaciones, pues entonces debe haber dos partes involucradas, claro. ¿no? Debe haber dos castigados, no solamente una, sino eso no es justo, es inequitativo. Sí, pues, o sea, eso. Por eso creo que la prevención, claro, no siempre funciona. No siempre funciona. ¿no? Pero bueno, la prevención es, pues, a lo mejor la forma más... menos invasiva, más fácil de evitar estos problemas. Pero claro, ahí también tiene muchas otras implicaciones, no siempre es posible. No sé, en el caso de una violación, pues cómo previenes la violación. Sí. Y ahí podríamos entrar en otros debates donde también juzgan a la mujer porque, bueno, pues es que ¿qué hacías a esas horas? Y todo este tipo de cosas, sí. ¿no? Entonces es como una cadena de juicios y de situaciones a las que se enfrenta la mujer. En este caso, bueno, es como ese escrutinio de la sociedad. Sí, ¿no? y fíjate que esta pregunta se las hice a mis alumnos de prepa, pues que están justamente en los debates y hay algunos empezando a tener relaciones, etcétera, etcétera. Les pregunté, tanto a mujeres como a hombres, les pregunté si ellos abortarían
Hay mujeres me dijeron, sí, yo sí, la verdad, porque pues no estoy en edad y no cargaría ahorita con esta responsabilidad y bla, bla, bla. Y otros me dijeron, no, definitivamente no, mujeres. Cuando les pregunto a los hombres, así de, oye, si tu novia quedara embarazada, ¿le dirías que abortara? ¿La apoyarías a abortar? ¿Cuál sería tu postura? Y para los hombres fue pues, lo que ella quiera. Pues lo que ella diga, como ella, lo que ella quiera, lo que ella diga, pues para mí está bien. Entonces, yo así de, bueno, pero tú estarías a favor de que abortara o definitivamente le dirías, no, vamos a tenerlo y pues nos hacemos responsables. No, pues yo como ella quisiera, o sea, lo que ella decida, yo estaría bien con eso. O sea, ni siquiera como para, como lavarse las manos, ¿no? Como dices, luego es muy fácil para el hombre zafarse, no tener que tomar esa decisión, o sea, no tener que decir ellos finalmente la decisión es esta o yo voy por esta decisión, sino simplemente pues la decisión la tomó ella, ¿no? Yo la apoyo, o en el mejor de los casos, yo soy su pareja, yo la apoyo, en el peor de los casos así de pues igual ni es mío. Pero la decisión del hombre es como lo que ella diga. Qué fácil. Bueno, es que aquí habría que ver si lo que ella diga viene desde el respeto o viene desde la indiferencia. Creo que ese sería interesante también saberlo. Ahora, ¿cómo saberlo? Bueno, creo que pues ese es un lujo que muchos hombres se pueden dar, que a lo mejor no lo vas a saber, ¿no? Si es por indiferencia o es por respeto, porque podría decir... pues la vez que me vale no es mi problema, pero por quedar bien voy a decir que yo respeto su decisión. Claro. O sea, pero volvemos a lo mismo. El hombre es algo que no le va a pesar o que no le pesa a los hombres o no nos pesa a los hombres como a las mujeres. Porque quien lleva la de perder, o sea, a lo mejor creo que es la frase, ¿no? Quien lleva la de perder aquí es la mujer. Quien tiene ese riesgo... quien va a ser señalada o es señalada, quien es juzgada, quien es... ¿Quién va a entrar a quirófano o quién va a tomarse la pastilla? ¿Quién va a asumir el riesgo del procedimiento para el aborto o el riesgo del embarazo? Porque, bueno, pues en algunos casos hay riesgo, ¿no? De la salud, o siempre implica algún grado de riesgo. Es la mujer, entonces... qué fácil la tenemos, ¿no? Desde ese punto de vista los hombres. No digo que esté bien ni mal, o sea, sí es por cuestiones de la naturaleza, pero eso... yo creo que nos ha puesto en una posición muy cómoda en donde no hemos entrado de lleno y es donde yo vuelvo a esto que te decía, esta pregunta de cuál es el papel del hombre y hasta dónde, cuál es y qué estamos dejando de asumir que nos corresponde como parte de esta situación que es pues no de la mujer o del hombre, sino de la sociedad en general, ¿no? Sí. Y del cual pues creo que nos hemos apartado pues porque es fácil apartarse. Sí. Totalmente. Vámonos, Mike, a un siguiente corte y regresamos para seguir hablando del aborto, más allá del debate. Hay un tema muy... controversial. Muy bien, Diana, pues estamos de regreso en este complicadísimo tema. Que ya me genera emociones. ¿Qué emociones te generan, Mike? Por ejemplo, uno es la confusión. Okay. O sea, me lleva a la reflexión, ¿no? Y dentro de esa reflexión me doy cuenta que hay muchas más preguntas que respuestas. O hay muchas preguntas y en realidad no podría decirte que hay respuestas. Es que hay como... Hay mucha confusión, porque además es algo que veo el debate y lo veo como algo ajeno, como algo externo, ¿sí? Entonces, no pienso mucho de manera cotidiana en... O sea, digo, mi postura, pues, ¿cuál será? ¿Será esta o será esta? Pero ahorita que lo estamos platicando como un poquito más en corto, pues me doy cuenta que... Pues que sí, que tengo esas preguntas que no sé cuál... Que no tienes la menor idea. Que no tengo la menor idea, ¿no? Que no tengo la menor idea y sin embargo es una situación muy real y muy presente que... Pues, no sé, a mí nunca me ha pasado esa situación de que mi pareja tenga que decidir o algo así, porque bueno, pues nunca he sido papá. Ni nada, nunca he tenido pareja. Ya. No es cierto. No, bueno, sí, pero bueno, nunca ha sucedido, ¿no? Que haya un embarazo. Entonces, pues
siempre desde ese punto de vista he estado ajeno a esta situación. Entonces, bueno, me causa esta cuestión como de confusión, pero sí me gustaría como comprenderlo mejor, o sea, la vez que me gustaría verlo desde el punto de vista femenino, o sea, como saber qué se siente ser mujer y estar en esa posición, pues para entender un poco más o Sí. un mucho más. Como desde comprender desde la empatía. Desde la empatía y no desde la ignorancia, no desde el pues no tengo idea, no desde el pues no es mi problema, ¿no? Y por los hechos Sí, y la no. ciencia dice esto y la ética y la religión dice esto, sino realmente qué Pero pasa ¿qué pasa? detrás de Exacto, ¿qué tras siente? bambalinas. ¿No? O sea, ¿qué se siente cuando realmente se está de ese lado de la historia? Pero Pues bueno. aquí llegué yo para iluminarte, Mike. Y es que la verdad me atrevo de hablar este tema porque pues creo que la entrevistada voy a ser yo Muy bien. el día de hoy. Porque como decía, al principio, hace varios años, yo juzgaba a las mujeres que ya habían llevado a cabo un proceso de interrupción del embarazo, pues porque yo sí había tenido a mi hija. Pero hace un par de años, la verdad no me acuerdo cuántos, Mike, 7, no recuerdo bien. Bueno, eso es más de un par de años. Eso es más de muchos pares de años. Hace algunos años, sí. Yo me sometí a un proceso de aborto voluntario, ¿ok? Entonces, pues es algo que no muchos conocen, esa es la primera vez que va a salir al aire, Sí. pero justamente me gustaría hablar como de este proceso y desde la experiencia propia, desde lo que yo viví, desde el aspecto científico, legal, moral, ético, espiritual, pensamientos, emociones, de todo lo que viví, para que salgas de tu ignorancia y sepas lo que hay tras bambalinas, lo que hay mucho atrás del debate, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hubo entonces detrás de qué emociones? Muchas ¿Qué hizo que emociones. cambiara ahí tu... entonces un poquito el contexto es, yo tenía una pareja, no fue ni por descuidarnos, ni porque nos ganó la calentura, no fue violación, o sea, así tal cual fue. Yo estaba usando un método anticonceptivo, decidí cambiar de método anticonceptivo, fui al ginecólogo, o sea, yo ya me cuidaba bien, o sea, Sí. con ginecólogo y todo. Entonces, iba a cambiar de un método anticonceptivo a otro y el ginecólogo me dice que debo de dejar pasar un mes entre uno y otro para pues que no haya repercusiones hormonales, etcétera, etcétera. Pero que ese mes, digamos, estaba protegida porque realmente para volver a quedar embarazada tendría que por lo menos dejar 3 meses de lapso sin cuidarme, ¿no? Entonces, todo de acuerdo a los órdenes del doctor, paso de uno, paso al otro y en ese mes no uso nada porque me habían dicho que no había riesgo y que no había ningún problema y que al mes ya iba a tener el nuevo método anticonceptivo. Oh, sorpresa, sí pasa, ¿no? Entonces, sucede el embarazo. En ese momento, la verdad es que la pareja con la que estaba yo ya no estábamos muy bien, o sea, ya no sabíamos si íbamos a seguir, si no íbamos a seguir, qué iba a pasar. Entonces, definitivamente, pues él dijo, yo no quiero, no sabemos si tú y yo vamos a seguir juntos. Si decides tenerlo, pues bueno, te apoyo económicamente, pero la verdad es que yo no estoy convencido y yo no quiero, no es algo que estoy esperando en este momento. Entonces la decisión, ¡pum!, cae en mí. ¿Lo tengo o no lo tengo? Si lo quieres tener, ¿no? Ajá. O sea, lo que decías. Exacto, si lo quiero tener, ya sé más o menos a qué me atengo y digo más o menos porque ya viví una experiencia anterior, porque yo ya tenía una hija y que su papá a veces daba la pensión, a veces no la daba y eran pleitos y yo ya sabía que era mantener a un bebé, a un hijo, pagar la escuela, los cuidados, o sea, yo ya tenía la experiencia previa, entonces yo sabía que tenerlo sin estar, sin que mi pareja estuviera apoyándome, o sea, ya visualicé mi futuro y dije, híjole, ¿otra vez voy a volver a pasar por lo mismo? Y la otra opción era, pues, no tenerlo. Y no tenerlo parecía como la mejor solución, o de por lo menos de que ya lo que había vivido durante todos esos años, ya no lo iba a volver a repetir, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, esa parte moral de cómo ahora que estoy más grande voy a querer abortar si hace tantos años que estaba más chica no aborté, o sea, cómo ahora sí y antes no, o sea,
toda esta parte ética, toda esta parte moral de cuestionarme de sí, no, y la culpa, y a quién le digo, etcétera, etcétera. Finalmente decido que sí lo voy a hacer, que sí voy a interrumpir el embarazo porque no voy a volver a pasar por lo mismo. O sea, dije, no voy a volver a mantener, a cuidar a un bebé sola. O sea, ya sé de qué se trata esto, no es nada más un ratito, es toda la vida, ¿no? Sí. Entonces dije, no lo voy a volver a hacer sola. Y así decidí, dije, no lo voy a volver sola. La decisión fue mía, él dijo, yo te apoyo en lo que quieras, ¿no? Y si lo quieres tener, te apoyo económicamente. Pero pues no es solamente el dinero. Claro, no solamente, definitivamente. sí. Entonces, pues claro que había culpa, claro que había vergüenza, pero dije, pues me la aguanto porque si no ya sé lo que viene en los siguientes 20 años, 30, 40 y todos, ¿no? Bueno, muchos años. Entonces, me voy a una ciudad, de hecho nos vamos, él me lleva a una ciudad donde está permitido realizar el aborto, no fue clandestino ni nada por el estilo, a una clínica donde sí está el aborto. Y la verdad, Mike, te puedo decir que es entrar a un lugar así donde sabes que todas las mujeres que están ahí van a abortar, o sea, es un ambiente tenso. Tratan de hacerlo como lo más casual posible o natural, el servicio natural, pero sabe, o sea, voltear a ver a todas y todas con los ojos agachados, con ese sentimiento de miedo, de incertidumbre, de culpa, de vergüenza, o sea, todas sabemos por qué estamos ahí, ¿no? No sabemos el contexto de cada una, pero pues por lo menos yo creo que sentimientos similares sí estábamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Paso, en el aspecto legal todavía estaba dentro de las semanas permitidas, entonces no había ningún problema. Paso, me hacen un ultrasonido, efectivamente ya vi un corazón, estaba dentro de las semanas permitidas. Y te puedo decir que en ese momento no lo vi yo como una persona, o sea, para mí traté como de despersonalizarlo, de verlo ajeno a mí y de en mi cabeza decir, es un montoncito de células todavía, ¿no? O sea, justo para no hacerlo más grande en el aspecto moral y ético y espiritual, sino simplemente pues todavía es células y vámonos para afuera, ¿no? Por las semanas no me hicieron una intervención quirúrgica, sino simplemente me tuve que tomar unas pastillas. Entonces ya me dan mis pastillas. Obviamente todo el camino de regreso fue en silencio, pues pensando en blanco. Yo creo que estaba más bien como en blanco. O sea, es algo que ya había decidido, es algo que ya iba a hacer. Y bueno, entonces llego de regreso aquí a Querétaro, me tomo las pastillas y sí, a las horas se desprende pues todo, el endometrio, etcétera, etcétera, ¿no? Nadie se hubiera enterado. O sea, simplemente me hubiera bajado mi periodo, mi menstruación, como normalmente lo hacía cada mes. Nadie se hubiera enterado, pero tuve problemas. Se queda un pedazo, no sé si es del endometrio o de algo, como pegado a mí, y entonces sigo sangrando por días y por días y por días y por días y por días, hasta que me desmayo en el trabajo. Y entonces sí me tienen que llevar a urgencias a someterme a una operación, a un legrado, pues para quitarme bien todo lo que había ahí atorado. Entonces, pues ahí ya se enteran, obviamente, pues mis amigos, mis papás, etcétera, etcétera. Entonces ahora ahí es explicar que ahí la verdad es que era tanta, pues no sé si mi culpa o mi vergüenza, que lo primero que dije fue que fue un accidente, o sea, que yo no sabía que estaba embarazada y que pues como yo seguía haciendo ejercicio, pues fue un aborto espontáneo. O sea, no tenía yo la entereza o no sé, la capacidad de decir, sí, yo lo decidí. Simplemente no, pues yo no sabía y pues fue un accidente y pues sí, o sea, claro que la culpa y la vergüenza ahí estaban a todo lo que daba, ¿no? Digo, ya sano, me dan una descompensación, me vuelven a apoyar, la verdad es que mi familia siempre ha estado ahí, y pues sí, finalmente pues con esta expareja, pues hay una ruptura, ¿no? O sea, finalmente pues sí se aleja, digo, después de esta situación era evidente que no íbamos a seguir juntos. Y después de todo ese tiempo, la verdad es como, yo creo que fue una etapa como de duelo,
De duelo, nunca hubo como mi pensamiento de, híjole, si lo hubiera tenido. Nunca hubo como ese arrepentimiento, porque la verdad es que ya sabía a lo que iba y sabía que iba a ser muy complicado o la experiencia iba a ser pues a lo mejor similar a la que ya había tenido. Entonces nunca hubo ese arrepentimiento de no haberlo hecho, pero sí hubo mucha culpa y sí hubo, pues te digo, como esa vergüenza. Ya después, cuando empiezo a trabajar conmigo misma, pues toda esta parte de la espiritualidad, de terapias, de la danza, pues obviamente llega un momento en el que logro sanar como todas estas emociones y es por eso que el día de hoy pues las puedo platicar aquí. Uh-huh. Finalmente es un proceso, una decisión que sí tuve que tomar yo, o sea, como mujer, y que él dijo, pues yo te apoyo en lo que quieras, pero la culpa, las emociones, el estar señalada, o sea, ahora ya podía ser señalada de embarazarme adolescente o de abortar. O sea, podías ya ponerme todas las etiquetas. Ya tenés, sí, una segunda etiqueta. Una segunda etiqueta. Una segunda letra, ¿no? Exactamente. Ahí. Entonces, el sanar en mí todas esas etiquetas, dije, soy mucho más que esto. Entonces, bueno, fue un proceso que gracias a Dios ya lo he superado. Tan es así que, bueno, ahora con este embarazo, pues he tenido muchos flashbacks, tanto de mi primer embarazo como del segundo, tantas cosas que han salido y bueno, pues ahora estoy contenta por lo que se viene, ¿no? Pero sí, yo también pasé por ese proceso y por eso es que ahora no puedo decir así no es que esté a favor o en contra, o sea, sé que no es una experiencia que le deseo a las mujeres, o sea, no es algo de, sí, amiga, ve, está padre o no pasa nada, lo puedes hacer cada 15 días, no. Es una experiencia que no le deseo a ninguna mujer, el cargar con esa decisión, el cargar con esa responsabilidad, que el cargar con esas emociones, no se la deseo a nadie, pero tampoco me hubiera gustado que yo por haber hecho esto hubiera estado en la cárcel ahorita, ¿no? Claro, y el susodicho libre, sin pecado y sin culpa, sí, ¿no? O sea, ahí no estaría, no es equitativo de que yo por haber hecho esto, haber tomado esta decisión, yo estuviera ahorita encarcelada. Claro. ¿No? ¿Me irás a visitar a la cárcel, Mike? Sí, ya te conocí en esas épocas. Entonces, hoy como dicen, hoy te puedo decir que evidentemente ya no juzgo a las mujeres. O sea, como dicen, ¿no? Lo que más castiga a Dios es el hocico. Es el hocico, porque yo juzgaba a las mujeres y entonces la vida me pone en una situación donde aprendo, donde yo tengo que tomar esa decisión y entonces al día de hoy comprendo y sé que cada una tiene su contexto, cada una tiene su historia y cada una tiene las razones de por qué toma esta decisión, que créeme que no es una decisión fácil, aunque parezca así de, pues sí, voy y una intervención quirúrgica y ya. No es una decisión fácil, es una decisión emocional, es una decisión con muchas variables metidas, pero pues te digo, no voy a resolver ahorita el debate, pero sí creo que pues tener la capacidad de decidir en ese momento y de decidir lo que decidí, creo que lo volvería a hacer. O sea, si con lo que sea ahora, regresando al pasado, pasara por lo mismo, tuviera la misma situación, volvería a hacer lo que hice, definitivamente. Fin. Wow. ¿Cómo ves, Mike? Pues Interesante, sin palabras. Interesante, o sea, trato de imaginar por lo que pasabas, ¿no? Como todas estas implicaciones. Además, o sea, en esa época te conocía y no sabía que estabas pasando por eso. O sea, yo lo supe mucho tiempo después. Entonces, o sea, imagínense, personas que nos escuchan, ¿no? Que pues tal vez no saben por lo que está pasando una mujer cercana a su vida, que puede ser una amiga, puede ser... ahora, imagino tal vez que a lo mejor hay incluso mujeres que toman esa decisión aparte de su pareja, ¿no? Y a lo mejor está la pareja, pero a lo mejor es un proceso en el que la pareja no sabe y la mujer está enfrentando esto sola, o los familiares, los amigos. Entonces, pues sí me deja como sin palabras. O sea, pensando en que pues no sé, a lo mejor me viene a la mente que pues, quizá te sentías sola, o sea, había soledad en ese proceso.
Sí. ¿no? O sea, aunado a las emociones. A todas las que ya dije. Ujú. Sí, claro, era un proceso donde estaba completamente sola. Te digo, y aunque esta persona me llevó a la clínica, o sea, realmente, pues, eso, un taxi era Sí. similar, ¿no? Pero, y ahora justamente, por ejemplo, ya con este embarazo, con el actual, la verdad es que hasta he tenido miedo de que por algún accidente aborte pues involuntariamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor quedan rasgos de esa herida o ese dolor o de esa decisión, entonces ahora es de no, sí quiero que no le pase nada, ¿no? Claro. O sea, pero pues salieron ahí muchas emociones de ese pasado. Pero bueno, Muy bien. Diana, pues gracias por compartir esto. gracias por escuchar. Y pues sí. Sí te dejé sin palabras, Sí, ¿no? sí, ya ves que siempre- Está todo trabado. Sí, no, es que estoy pensando que, pues, no sé, las mujeres que nos escuchan sí han pasado por alguna experiencia así y se sienten con la confianza o con la capacidad de compartir esto. Bueno, pues nosotros pues, escuchamos con gusto, a lo mejor a Diana, no sé, o sea, que haya mujeres que se identifiquen contigo y que vean que, pues, que a lo mejor se hayan sentido solas pasando por esto, pues a lo mejor hay otras mujeres, bueno, en este caso, bueno, como tú, que viviste esa experiencia. Entonces, a mí me gustaría, la verdad es que sí me gustaría conocer por qué han pasado las mujeres, pues desde el punto de vista, no por una mera curiosidad o morbo ni nada de eso, sino porque realmente pues trabajo con las personas. Parte de mi trabajo tiene que ver con escuchar a las personas y tiene que ver con esta misión de que me interesa el bienestar de las personas. Entonces, la verdad es que sí me gustaría conocer y entender mejor. Y yo creo que ese es uno de los causas, de las razones por las cuales pues ahora también trabajo yo mucho con mujeres, porque digo, bueno, si yo pasé por esto y por esto y por esto y por esto y pude encontrar herramientas o pude encontrar soluciones o pude encontrar sanación a mis emociones, a mi alma, a mi pasado, si yo tengo ese conocimiento o esas herramientas, pues compartirlas. Y una de esas herramientas es esta parte de inteligencia emocional. Entonces, por eso es que esa situación es una de las tantas que me han hecho estar en este camino de compartir lo que a mí me sirvió, lo que a mí me ayudó pues para superar pues esta decisión que en su momento, bueno, no, que fue una decisión difícil, y que traía muchas emociones de por medio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué te parece, Max, si vamos concluyendo con el episodio de hoy? Bueno, sí, porque ya me dejaste sin palabras. Fíjate que cuando estaba pensando en el episodio dije, bueno, ¿y cuál sería una solución de raíz? No encontré una solución de raíz porque dije, es que hay tantas variables. Una, dije, sí, educación sexual. Ok, perfecto, educación sexual, pero no solo la parte biológica. Te digo, yo iba al ginecólogo y tenía mi método anticonceptivo, o sea, tenía ya esa educación sexual, no fue por desconocimiento, sino fue porque pues, falló el método anticonceptivo, las fechas, etcétera, etcétera. Entonces, sí tener esta educación sexual de la parte biológica, de métodos anticonceptivos, que pues es básico, pero como también la parte de esta sexualidad, como de, ¿cómo te diré? Como de realmente tener una conciencia de con quién me voy a compartir sexualmente, ¿no? Desde la conciencia de por qué voy a estar con esta persona y para qué voy a estar con esta persona, ¿no? O sea, un poquito como más de conciencia en el aspecto de tener relaciones sexuales y no únicamente de la parte biológica, que sí es fundamental, ¿no? También otra solución, o no sé, sumar ahí herramientas o lluvia de ideas, pues legalmente establecer una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, si va a haber un castigo, pues que sea para los dos, y si va a haber una despenalización, bueno, que sea para las dos personas. Está, como dices, ¿qué rol tiene el hombre aquí? No solo moralmente, sino también legalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, me quedaba pensando en eso y te digo, no encontré una solución de raíz porque sí fue un tema como con muchas aristas. Y bueno, en el aspecto de encontrar si despenalizar o no despenalizar, o sea, creo que, te digo, esto es un debate de ideologías. ¿Cómo no se puede llegar, o yo pienso que no se puede llegar a concluir qué ideología es mejor? Es como las guerras por la religión. Sí. Se pelean de qué religión es mejor, pues
pues, las dos están bien, cada quien que crea lo que cree. Lo que sí puedo decir yo es lo que te dije hace ratito. A mí no me gustaría o no me hubiera gustado estar presa por haber tomado esa Claro. decisión. Entonces, tal vez ahora pues sí, mi orientación se va más a despenalizarlo por el hecho de poder tomar en paz entre comillas, como una decisión que ya de por sí es bastante complicada y bastante difícil emocionalmente. ¿Y tú, Mike, con qué te quedas? ¿Cuáles son tus conclusiones del día de hoy? Bueno, pues yo me quedo, ¿cómo lo decía? Confundido, bueno, con muchas interrogantes, ¿no? Con el deseo y la intención de conocer más el punto de vista, pues, de las mujeres que han pasado por esto. Porque pues yo sabía de tu experiencia, pero la verdad es que nunca había oído los detalles, solo sabía que había sucedido, pero y es diferente escuchar ya esos detalles, ¿no? No sé por qué nunca me habías contado. Lo estaba guardando para el podcast. Ah, bueno. Entonces, sí, o sea, la verdad es que me gustaría entenderlo mejor y entender a las mujeres que han pasado por situaciones similares, algunas de las cuales quizá hayan tomado la misma decisión y otras a lo mejor decidieron no llevarlo a cabo y seguir con su embarazo. Pero de cualquier forma debe ser una decisión difícil. Totalmente. Y uno como hombre pues no se enfrenta a eso y de verdad que uno como hombre es totalmente ajeno a eso que siente la mujer. No sé, tal vez si yo hubiera tenido una pareja que hubiera pasado por eso, a lo mejor hubiera estado más cercano, a lo mejor sería diferente, pero pues sí, es un tema ahí complicado. O sea, la verdad, como ves, no tengo muchas palabras, a veces tengo. Pero bueno, si alguna mujer le gustaría compartir, siente esa confianza de compartir su historia con nosotros, pues bueno, con todo respeto yo la escucharía o la leería más bien, y le agradecería mucho eso. Si no sienten esa confianza, y a lo mejor con Diana sí, porque pues, se identifican, porque es mujer y todo esto, bueno, pues bueno, también lo pueden hacer y pues Diana respetará eso y yo me mantendré ahí al margen, ¿no? de esto. Pero bueno, en cualquier caso, creo que es importante conocer el punto de vista de las mujeres, las experiencias y escuchar más, porque esto, por lo que tú pasaste, pues seguramente muchas mujeres lo pasan en soledad y las personas que están cercanas a ellas no se imaginan por lo que pasan. Y pues creo que sería muy bueno tener con quién compartir. Tener con quién compartirlo y que nosotros, y que como hombres, pues tuviéramos esa conciencia mayor de cosas por las que pasan las mujeres y que nosotros pues muchas veces no tenemos idea. Totalmente. ¿No? Y pues, como dijo pues Mike, nos pueden escribir a nuestros correos para compartirnos esta reflexión o para platicarnos de cualquier otra cosa, cualquier otra situación en la que crean que nosotros podemos apoyarlos o escucharlos. Mi correo es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden escuchar a través de la página de internet www.expresaremociones.com, a través de la página de Facebook Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, a través de las distintas plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube, todo como Expresar Emociones. Entonces, pues gracias por escucharnos, por escucharme el día de hoy. Y pues gracias por lo que compartiste, Diana, y gracias a las personas que nos escucharon. Con esto nos despedimos. Muchas gracias.